Buenas tardes, estimados amigos. Estamos nuevamente editando un programa de la otra campana, número 47, del 14 de agosto, siendo las 16:05 de la tarde, sobre el tema el plan económico de Milei es insustentable. El próximo estallido. Como ustedes imaginarán, está relacionado con, como su nombre lo indica, por la situación económica nacional y obviamente las consecuencias de esa pésima situación económica que atraviesa la población argentina, que inevitablemente, como ya sucedió en décadas pasadas, es altamente probable que termine en un estallido social que nadie sabe qué características tendrá, qué dimensiones, qué duración, qué alcance y lamentablemente si tendrá víctimas o afortunadamente no tendrá víctimas. Yo creo que en estos días, especialmente esta última semana, se ha visto un clima poco propicio para la paz social y por lo tanto considero que es altamente probable que ese estallido suceda y suceda como ya les he anticipado en otras oportunidades. Lo veo como una situación caótica, anárquica, descontrolada, de todos contra todos, de pobres contra ricos, de necesitados contra gente de muy buen pasar, todo suscitado por un gobierno que incita al odio, estimula la confrontación entre sectores y que no sé si lo hace simplemente por irresponsabilidad o algún tipo de extravío mental, o lo hace en realidad lo hace voluntariamente para provocar ese estallido social o ese estallido entre sectores de la sociedad argentina. Tampoco veo bandos definidos, veo múltiples bandos, múltiples organizaciones. No se ha llegado y no creo que se llegue a superar la discordia que existe en la sociedad y en la historia argentina. Ese espíritu de discordia, de confrontación, de enfrentamiento entre hermanos, entre argentinos. Tal vez ese es el precio alto que deberemos pagar por nuestra indolencia, nuestra indiferencia, nuestra falta de atención, nuestro sueño prolongado desinteresándonos de las cosas de la patria y del Estado. Y el haber puesto el oído a esos cantantes que envuelven, engañan, trampean. Creo que ha pasado esa época, hablando ideológicamente, pero el sustrato de eso, que es el odio social, el odio entre grupos humanos, el odio puramente por odio, sin embargo, eso creo que ha quedado. No lo hacen detrás de una bandera política, de una ideología, de ideas, de determinadas posturas
o discursos políticos, veo que pura fuerza bruta, puro instinto, pura lucha sin sentido, pura desesperación y enojo por la situación que vive mucha gente y que se está volviendo un periodo demasiado largo de su existencia. Bueno, ustedes saben que el día miércoles nos hemos reunido en la iglesia San Juan Bautista de la capital federal, acá muy cerca de este estudio, en Piedras y Junín, no, Piedras y, yo les digo, y Adolfo Alsina, en la histórica iglesia de San Juan Bautista, fue la misa y homenaje número 30, cumplimos 3 décadas constantes e ininterrumpidas de todos los años de ir a rendir homenaje y celebrar la misa por el eterno descanso de las almas del general Liniers, de los combatientes, de los heridos, muertos de la ciudad de Buenos Aires, que en esa época se llamaba de la Santísima Trinidad. No era tan común el nombre de Buenos Aires. 30 años ininterrumpidos, excepto los 3 años de pandemia que no pudimos hacerlo, que sin embargo intentamos realizarla a través del Zoom en forma electrónica, pero fue más algo testimonial, por no faltar que digamos que por la posibilidad de que eso realmente fuera algo efectivo, serio, cercano, como lo es hacer y organizar y celebrar esta misa con toda la solemnidad que corresponde a las altas personalidades, desde el general Liniers hasta el último voluntario militar o civil que intervino en la refriega y en las luchas en las calles de Buenos Aires contra la invasión inglesa. En tal sentido, deseo expresar mi más profundo agradecimiento en nombre de todos los camaradas que hemos intervenido y las diversas organizaciones, que muy poquitas, que todos los años nos reunimos para esta tarea histórica y testimonial. Le agradecemos profundamente que se hayan acercado hasta la iglesia y que hayamos podido compartir nuestro grito del alma más profundo para que Dios se escuche y tenga piedad sobre el alma de esos combatientes, de esos héroes que son el germen inicial de la nación argentina. Muchas gracias, muy reconocido. Y para mejor de todo es que este año hemos superado la adhesión de las personas que se acercaron hasta el ex convento de las Clarisas. Esperamos, si vivimos el año que viene o si no los que nos sucedan, que puedan tener
ese o más éxito todavía, de forma tal que formemos esa retreta del desierto que tantas veces les he hablado, que se van sumando y escuchando los sones de los toques del clarín. Y precisamente hemos tocado los toques clásicos que hicimos durante 30 años. Silencio, atención, etc. Los temas que vamos a tocar hoy relacionados con el título que les expresé son los siguientes. Son temas o económicos o relacionados a lo económico. El primero es el consumo en picada. El segundo, recesión en aumento y destrucción del aparato productivo. El tercero, la inflación. Cuarto, la demanda de dólares. Quinto, la tasa de interés extraordinaria que han subido en esta semana a la estratosfera. Y la usura. Y el sexto y último, algunos condicionantes de la situación internacional que pueden influir en el desarrollo de los hechos acá en la Argentina. Empecemos entonces por el consumo masivo en picada. Algunos casos nada más, algunos ejemplos. No es este un estudio especializado de alguien que se dedica a hacer demostraciones de tipo econométricas ni de teoría económica. Sí a tratar ciertos aspectos, específicamente aquellos que desde el punto de vista moral son condenables, como la usura y la práctica de la usura, que no es más que un instrumento de esclavización de los pueblos, y el nuestro es uno de los pueblos más esclavizados por la deuda o por las deudas. Empecemos uno de los ejemplos. Estos son tomados mayormente esta primera parte de un artículo del señor Alfredo Zayat, de una síntesis que ha caído en mis manos, que está muy bien redactado y que está hecho con acierto. Entonces, vamos a ver el problema del bajo consumo masivo en picada, es decir, que llama la atención que a esta altura, más de un año y medio en que se ha hecho cargo el señor Milei de la presidencia de la Nación, estén ocurriendo estas cosas. Creíamos que eran exclusivos de los meses pasados, pero no, se está prolongando. Los resultados negativos que se observan en el consumo a través del desplome de las ventas registradas de carácter masivo, generó que los balances presentados por las principales empresas alimenticias hayan arrojado resultados profundamente negativos. Las firmas Ledesma, que se dedica a la industrialización del azúcar, Mastelone, todo lo relacionado con la leche y los quesos, y Molinos, de productos alimenticios, sufrieron pérdidas significativas en los últimos meses.
las principales compañías de consumo no solo venden menos que antes, sino que además comprimieron sus márgenes de rentabilidad. Así tenemos que la principal láctea argentina, Mastelone, volvió al rojo entre enero y junio de este año. Registró una pérdida neta de 869 millones de pesos contra una ganancia de 77.887 millones en igual periodo del año anterior. Fíjese qué tremenda diferencia. Y eso que Mastelone es una empresa grande y diría que es una multinacional, porque creo que sigue siendo, lleva el nombre del fundador de la empresa, pero creo que es una multinacional completamente francesa o con mayoría francesa. Este sector del mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja. No tienen plata, no les alcanzan sus salarios, los que lo tienen, y el dinero que reciben, cuando lo reciben, es escasísimo y no es continuo, y están con graves padecimientos en su alimentación de esas familias. La contracción de la demanda representada en los consumidores, sumado a menores ingresos extraordinarios por diferencias cambiarias y a una suba en los costos financieros, explica el giro drástico en el resultado. Ustedes tienen ahí una palabra que es clave y que la vamos a mencionar reiteradas veces en esta exposición. Los costos financieros. Porque efectivamente, estimados amigos, toda la economía, casi toda la actividad del hombre moderno del siglo XXI, que vive en el año 2025, está financiarizado. Todo se ha transformado en objeto de atención y de preocupación y de aplicación de las finanzas para todo. Todo casi es financiero. Bueno, pasamos a otra empresa, la alimenticia del grupo Pérez Compán, Molinos, tuvo una caída de 19,7% en ingresos reales y no logró recuperar rentabilidad. Molinos Río de la Plata, una de las principales empresas alimenticias de la Argentina, también la tuvo complicada. Entre enero y junio de este año acumuló una pérdida de 19.485 millones, de acuerdo al último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores. El mal balance respondió al desfasaje entre costos e ingresos en un contexto altamente inflacionario y de caída profunda del consumo interno. La tercera empresa que tratamos es Ledesma, que recordarán, les dije que se dedica a la industrialización de la caña de azúcar y los subproductos que salen de la misma. Ledesma, al igual que Mastelone de Molinos, pasó un primer semestre con pérdidas de 19.193
millones de pesos, luego que el año pasado haya registrado ganancias por 130.000 millones de pesos. Fíjese, ganó el año pasado 130.000 millones de pesos y perdió casi, o mejor dicho, 19.200.000 pesos. 19.200 millones. Pérdidas importantes, según esos balances. Esto se explica principalmente por la disminución en las ventas y en los márgenes, ya que los precios de la mayoría de los productos comercializados por la compañía no lograron acompañar el aumento de los costos. De esta forma, mientras el gobierno paga tasas altísimas para estimular la especulación financiera, para un círculo ínfimo de personas, las fotos de los mercados de la leche, el azúcar y los fideos reflejaron en estas tres empresas que he mencionado lo peor de la crisis que se siente en los sectores populares. Y es un buen reflejo de cuál es la realidad en los sectores populares, los más bajos, de los más bajos niveles económicos y sociales de la Argentina. Es una situación difícil para esta gente y desesperante también, diría yo. Pasamos al segundo punto. La recesión y destrucción del aparato productivo. El señor Alfredo Zayat señala la comparación con el menemismo, es decir, con la época de Menem, los dos periodos presidenciales del señor Carlos Menem, es doblemente preocupante. Con Menem hubo, entre comillas, una primera etapa de boom de consumo tras la estabilización con la convertibilidad. Milei, en cambio, arrancó directamente con recesión y ajuste feroz. El deterioro social llegaría mucho antes y efectivamente llegó muy pronto. A los 15 días ya estábamos viviendo la tragedia de ese terrible deterioro social en el consumo. Zayat advierte que la sociedad argentina ya sufrió durante 2 meses seguidos una caída del consumo, algo que no se veía desde la pospandemia, y que el trade-off entre inflación y recesión no es neutro. Con Menem, la sociedad soportó años de recesión porque venía de la hiperinflación. Hoy, después de décadas de crisis, la paciencia puede ser mucho menor. Es decir, que estamos en una situación difícil, muy difícil. Y por eso es muy fácil ver estos carteles como estos: liquidación por cierre, el cierre de empresas o la cesación del funcionamiento de miles, especialmente de pequeñas y medianas empresas. En tal sentido, esto ya entra dentro de la destrucción del aparato productivo. Es decir, no es una liquidación o un cierre o un cese de actividades por un periodo hasta que mejoren las condiciones. Estamos hablando de cierres definitivos. Empresa que desaparece, empresa que cierra, desaparece, deja de existir.
Por eso la alarma la cantidad de empresas medianas y pequeñas que han cerrado definitivamente, y toda esa masa de gente que estaba ocupada en esas actividades y vivía de eso, ha dejado, por supuesto, de recibir sus salarios con regularidad y en la cantidad necesaria para el sostenimiento de su familia. Es que el secreto del modelo Milei, que se nos ha impuesto a partir del 10 de diciembre del 2023, consiste en la entrada de dólares externos, es decir, dólares que vienen de afuera. El plan no está hecho sobre los dólares que están dentro de la Argentina. Se quiso hacer, se tentó a la población a que gastaran los dólares acumulados y que están en la Argentina, o que no estando en la Argentina pueden ser traídos a la Argentina. Pero eso fracasó estrepitosamente. Le fue muy mal. La siguiente, señor director. El problema no será la inflación, sino la recesión y la caída del consumo. Es decir, que en este modelo el problema no es la inflación, como se quiera hacer ver, sino que el problema más grave que la inflación es la recesión y la caída del consumo. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, IPA, dialogó con el programa Desde el Canil de Bravo TV, donde expuso una preocupación creciente sobre el rumbo de la política económica del actual gobierno. Rosato reveló durante el primer año de gestión de Javier Milei, más de 12.000 pymes argentinas han cesado sus operaciones, es decir, sus actividades. Lisa y llanamente cerraron, no existen hoy. Esta cifra impactante por sí misma se agrava al contextualizarlo con el periodo 2017-2025, donde la destrucción de empresas superó las 30.000. La aceleración de este proceso es lo que más inquieta al dirigente industrial. Entre enero del 2024 y enero del 2025 perdimos más de 12.000 empresas, y eso sin contar los cierres que ocurrieron entre febrero y junio de ese año. Es una cifra que marca con claridad el rumbo que estamos tomando, enfatizó Rosato. Es un rumbo triste, es grave y es probable que esto se profundice, este cierre de empresas pequeñas y medianas, o pymes, como se las llama normalmente. Esto es preocupante porque afecta a un sector importante que se sostiene gracias a esta actividad económica y que cesa y es difícil que encuentre un trabajo en sustituto. Bueno, pasamos de la destrucción del aparato productivo al problema de la inflación, que es la banderita de batalla del señor Milei. Cree que solucionado eso, está solucionado todo, pero no. Acá estamos en la recesión, a las puertas. Este ya es el segundo mes. Estamos con problemas de muy bajo consumo
Y es una situación que no se resuelve, en el caso de que hubiera alguna solución, no se resuelve rápidamente o en pocos días. Recesión y caída del consumo. Hay una relación entre las dos cosas, entre la recesión y la caída del consumo. Porque no es que cae el consumo porque no hay productos. Cae el consumo porque no hay dinero para comprar. La gente no tiene dinero para comprar. Por eso cae el consumo. Por la recesión. Por la falta del dinero para comprar. No porque aumentan excesivamente los precios. El secreto del modelo de Milei, dice Zayat, es la entrada de dólares externos, es decir, dólares que vienen de afuera. Y los dólares que vienen de afuera, excepto que sean inversiones directas, son préstamos, son deudas, nuevas deudas que toma o las empresas argentinas o el Estado argentino. Esa no es ninguna solución. Es el endeudamiento. Es poner en funcionamiento a toda máquina la cultura del endeudamiento que ha caracterizado a la Argentina a partir de la derrota de Caseros en 1852. Es la ideología típicamente liberal. El verdadero riesgo país ya no es la inflación, sino la falta de reacción social ante el ajuste y la destrucción del entramado productivo. Y esto hay que entenderlo muy bien, señores, porque reconstruir la trama productiva de la Argentina va a costar, así como está costando sudor y lágrimas y esfuerzo, también va a costar reconstruir sudor, lágrimas y esfuerzo. No va a ser una cosa fácil. No van a caer, no van a tirar dólares por avión, por el aire, y habrá que ir a recoger. No es como el maná en el Sinaí. No va a haber eso. Va a costar reconstruir el entramado productivo. Para Zayat hay una trampa en la aparente baja de la inflación. Esta aparente baja que estamos viendo, la propaganda en todos los medios de comunicación social del sistema. La inflación bajó porque el consumo se desplomó. Es así, el consumo se desplomó. Y el dólar está contenido por los dólares externos. Y los dólares externos solo vienen como préstamos. No vienen a invertir. Si no entran más dólares externos, el sistema vuela por el aire. Y eso es lo que va a ocurrir en la instancia de lo que hoy llamé en el título el estallido, el gran estallido. Es porque no vienen los dólares o no van a venir en la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades. Si no entran más, el sistema vuela por el aire. Esa es la expresión real de lo que, y la consecuencia real de lo que va a ocurrir. Los analistas coinciden post elecciones que el gobierno tendrá que decidir si devalúa, reavivando la inflación, o sostiene la recesión a cualquier costo. Cosa que a medida que transcurre el tiempo, así sean pocas semanas, pocos días, es realmente un problema, es un problema.
No es una cuestión que en día se soluciona, es un gran problema. El gobierno tendrá que decidir si devalúa, como decía, o sostiene la recesión. Bueno, a cualquier costo. Ese cualquier costo, cuando se dice a cualquier costo, hay que acordarse de todos los aprestos que se hacen todos los miércoles para la represión de jubilados, obreros que protestan, profesionales y médicos de hospitales e instituciones del Estado que no elevan los sueldos, no actualizan los sueldos o que directamente echan a gran cantidad de gente de sus puestos de trabajo. Es decir, mantener la recesión a cualquier costa se llama represión, y solo con represión. Yo no sé si la Argentina está en condiciones de bancarse eso en esta situación en que nos encontramos. No me animo a hacer un pronóstico, porque estoy también desconcertado respecto a las actitudes y criterios de los argentinos, de nuestros compatriotas. Que no hay reacción, evidentemente es evidente que no hay reacción. O la reacción que hay es muy pobre, muy poca, muy esporádica, no es sistemática. No sé, por eso yo estoy dudando que acá también están influyendo factores psicosociales que condicionan las actitudes de la población argentina, o por lo menos de importantes sectores de los más necesitados de la población argentina. Bueno, vamos a, ya que tenemos que cambiar de tema, de subtema, y tratar el número 4, la demanda de dólares, vamos a interrumpir un minuto, nos tomamos 2 minutos y regresamos. Muchas gracias y ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más.
cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Entonces comenzamos con el subtema 4, demanda de dólares. Bajo el subtítulo de apretón monetario. Todas las experiencias históricas muestran que más allá de la inflación o la recesión, el límite real de los modelos económicos argentinos siempre están en la disponibilidad de dólares. Cuando se acaban, se termina todo, los dólares financian los programas, sostienen los precios y evitan el colapso financiero. Este proceso, que es histórico, practicado desde hace décadas, repetido varias veces con distintos gobiernos, distintas ideologías, distintos partidos políticos, siempre pasó lo mismo. Milei tuvo 3 fuentes clave para sostener hasta ahora su modelo, este año y medio que ha transcurrido de su gobierno. 3 fuentes claves. La primera es la mega devaluación de diciembre del 2023 que disparó liquidaciones récord de exportadores. La segunda, el ingreso de dólares en la cantidad de 22.000 millones de dólares por blanqueo en el segundo semestre del 2024, del año pasado. Por blanqueo, 22.000 millones. Y el último, el crédito reciente del Fondo Monetario Internacional que garantizó dólares hasta el primer semestre del 2025, es decir, hasta el 30 de junio. Esa es la entrada de dólares externos de que habla Zayat. Y él con eso contó esos 3 elementos y en esas 3 circunstancias contó Milei para sostener su plan hasta ahora. La economía de Milei, sostiene Zayat, puede durar solo mientras Estados Unidos decida seguir enviando dólares. Mire qué cuerda tan fina, tan rara, tan peligrosa y tan poco segura. Depende de que Estados Unidos siga enviando dólares. Pero hasta los fondos internacionales tienen un límite para prestar a un país sin capacidad de pago ni plan productivo. Acuérdense que hemos hablado de la destrucción del sistema productivo. Entonces, no tiene capacidad de pago ni plan productivo, porque cada vez produce menos, porque más empresas cierran semana a semana y mes a mes, porque menos actividad económica se realiza en la Argentina, especialmente esa producción que puede ir al extranjero y de ahí traerse los dólares. Entonces es una situación crítica en la que estamos.
Para Zayat, como ya dije, hay una trampa en la aparente baja de la inflación. La inflación bajó porque el consumo se desplomó. Esa es la razón. Y el dólar está contenido por los dólares externos, los dólares que vinieron, esas 3 ocasiones en que entraron dólares que recién mencioné. Si no entran más, el sistema vuela por el aire, como lo expresé hace un rato, que es probablemente lo próximo que pueda ocurrir. Por eso, si ustedes ven esta imagen, se darán cuenta por qué los analistas coinciden que después de las elecciones el gobierno tendrá que decidir si devalúa, reavivando la inflación, o sostiene la recesión a cualquier costo. Es un dilema que tiene el señor Milei, un dilema cada vez más cierto, cada vez está más cierto que eso puede ocurrir, y es probable, altamente probable que ocurra, que tenga que devaluar o que tenga que mantener la recesión, porque no es tan fácil tampoco devaluar. No solo porque empieza de nuevo, se realimenta el sistema inflacionario, sino que es muy costoso volver a ordenar los precios dentro de la economía con una devaluación. Y como el secreto del modelo de Milei está en la entrada de dólares externos, el problema no será la inflación, sino la recesión y la caída del consumo. Esto lo vuelvo a repetir. El problema no será la inflación, sino la recesión y la caída del consumo. Por eso hay que reiterar, para que la gente escuche, oiga, se le repita en la cabeza que no hay maravillas acá, nadie descubrió ningún secreto de la economía. Ya todo esto se ha probado y esto ha dado esos resultados con anterioridad. El límite real de los modelos económicos argentinos, como dijimos, siempre está en la disponibilidad de dólares. Si no hay dólares, esto capota. Porque los dólares, expresamos, financian los programas, sostienen los precios y evitan el colapso financiero. Por eso es tan vital que haya dólares y que entren dólares a la Argentina, pero tienen que ser dólares genuinos, producto de nuestra producción, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, no del préstamo. Estamos sobreendeudados, la Argentina está sobreendeudada, no puede seguir endeudándose más. Y la deuda, señores, es un instrumento de la esclavitud, es un método de esclavitud, es el método más moderno de la esclavización de los pueblos. Así que, por favor, no se hagan ilusiones con los políticos que van a elecciones y le prometen que van a venir inversiones o que van a traer los dólares o que Trump ya le tiene reservados los dólares que van a seguir viniendo. Sí, son dólares que vienen, pero son dólares que se pagan y son dólares que esclavizan, porque cuando más endeudados estamos y menos podemos pagar, menos capacidad de pago tenemos, más problemas vamos a tener. Aunque esos problemas
no sean tangibles para las personas más humildes, más modestas, que dependen de un sueldo, de una ayuda económica, de un empleo con bajos salarios. Pero esa gente decide, al final y al cabo, en las votaciones. No se engañen, no se dejen engañar. Los dólares no son el maná de que tanto habla el señor Milei, de Moisés, que alimentaban al pueblo judío en el Sinaí y en su trayecto a lo largo de 40 años en el desierto. Trump no es Moisés, ni nos manda ningún maná. El modelo es insustentable con las actuales obligaciones de deuda. ¿Me entienden la palabra? Insustentable. Es irrealizable, es inviable. Solo en el 2026, es decir, el año que viene, vencen 10.000 millones de dólares de la deuda para pagar. No hemos podido pagar todavía la deuda de este año, que debió haber sido pagada. Tenemos que pagar el año que viene 10.000 millones en un contexto internacional tremendamente complicado en lo económico, incierto, confuso y con altas probabilidades de que el año que viene estemos en medio de una guerra mundial nuclear. La clave y el talón de Aquiles de Milei y de sus planes es la disponibilidad de dólares y la paciencia social. La paciencia social. Si no hay ninguna de las dos cosas, ni hay dólares, ni hay paciencia social, no queda otra que esperar un estallido social de grandes dimensiones. La tasa de interés, el punto 5, tasa de interés y usura. Acá yo le estoy nombrando una palabrita que ya no se quiere usar más en estos tiempos modernos de liberalismo o de neoliberalismo o de libertarismo o de épocas libertarias. No les gusta usar la palabra usura, porque la usura no es un concepto económico, pero sobre todo es un concepto moral, religiosamente condenado por Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces no se la quiere llamar, no se la nombra como usura. Tasas de interés, préstamos, esto, lo otro, créditos. No usura. La usura implica una degradación moral, una condena moral. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad fue condenando a lo largo de su transcurso a los usureros, que les esperó siempre el peor de los destinos, a los usureros. Fíjense este cuadro, si lo puede poner lo más grande posible, señor director, va a ser mejor para que se vea. Este valor de la tasa de interés
nominal anual subió en un día al 80%. Del 40-45% que se encontraba, el día miércoles subió al 80% o más del 80% en algunos casos. Es una típica tasa de interés usuraria, típicamente usuraria, repito. Esto no ocurre en el mundo, que en un día, en una noche o en unas pocas horas, y si ustedes fíjense acá, de las 13 a las 16 se mantuvo más o menos estable en los márgenes que estaba vigente todavía la tasa hasta el 45%. Pero a partir de las 16 horas, eso en una hora subió al 85%. Es que el gobierno no logró que los beneficiarios de unas letras que cobraban, debían cobrar ese mismo día, el miércoles 13, del total, solo el 60% volvieron a reinvertir. Renovaron las letras. El 40% no renovó. El 40% es un margen muy grande. Son muchos billones, con B larga, billones de pesos. Y eso normalmente, cuando ocurre eso, ese exceso de pesos, normalmente van a la compra de dólares. Y por supuesto, en la disputa y en la compra, el precio del dólar sube. Es una consecuencia normal, porque todos tienen dinero, mucha gente tiene dinero, grandes cantidades, y la usan para comprar su tabla de salvación transitoria, que es el dólar, para mantener el valor de esos pesos. Así que, estimados amigos, esto es lo más grave que le sucedió al señor Milei en estos meses que lleva como presidente de la nación. Es lo más grave que le ha sucedido. A pesar de todos los artificios contables que ha hecho para esconder esta realidad. Y lo que vemos acá, esa suba al 85%, eso, el 85%, vuelvo a ponerlo, señor director, por favor, al 85% es por un día, y se cobra el equivalente a un día 80% a las empresas. Pero llegó, según dicen, ha llegado hasta el 113%, que es una gran barbaridad. 113%. Esto es lo más grave, lo más silenciado y también lo más censurado. Nadie habla de eso, nadie dice nada, nadie hace ola. Pasa, ahí pasa. Los medios de comunicación son cómplices del silencio, son cómplices de denunciar este grave accidente económico e inesperado accidente que tuvo el señor Milei. ¿Por qué son estas cantidades astronómicas de intereses y los resultados y ganancias que producen a los tenedores de esos bonos? Y es porque se practica con la deuda
se practica y se aplica el interés compuesto. Es probable que muy pocas personas que me están escuchando o viendo recuerden qué es el interés compuesto o sepan de qué trata el interés compuesto. Yo me acuerdo que el interés compuesto, lo he dicho en alguna de las charlas que he dado a través del canal TV1, se estudiaba cuando hice sexto grado, allá muy lejos, hace 65 años. Se estudiaba en sexto grado. ¿Y qué es el interés compuesto? Ustedes tienen acá una tablita de las tantas que he hecho para dar, es el número 24. Número 24, señor director. Ustedes tienen esa tablita, es un cálculo. Ustedes tienen un ejercicio en el recuadro azul donde se presta el principal, que son 1.000 pesos, al 6% anual y que representan 60 pesos de intereses. La deuda después de un año, usted tiene que devolver no 1.000 pesos que le prestaron, que es el principal original del préstamo, sino tiene que devolver el principal más el interés anual, 60 pesos, 1.060 pesos. ¿En qué consiste el interés compuesto? Vamos a ver, usted no lo pudo pagar el primer año y entonces, ¿qué hace el prestador, el prestamista? Esos 60 pesos de intereses que usted no pudo pagar, le extiende de nuevo el crédito para el año siguiente y entonces para un segundo año y entonces le suma los 60 pesos como capital a los 1.000 que usted había recibido como préstamo. Entonces el préstamo del segundo año es de 1.060 pesos, no de 1.000 pesos, es 1.060 pesos. El capital prestado más el interés no pagado. Entonces los intereses van a ser distintos. Y ustedes tienen ahí en la tabla que el interés del 6% anual le suma 3,60 más. Entonces, al fin del segundo año, usted va a tener que pagar, devolver los 1.000 pesos del préstamo, más el interés del 60%, del 60 pesos del primer año al 6%, y va a tener que agregar no 60 pesos nuevamente por el interés del segundo año, sino 63 pesos con 60, porque ese es el interés, el capital original, 1.000 pesos más 3 pesos con 60. Son 63,60. Entonces usted ya va a tener que devolver a fin de año 1.123,60. No 1.060 como era antes. Bueno, eso es el interés compuesto. Capitalizar el interés que usted no pagó, el interés vencido, el interés del año anterior que no pagó, se lo capitaliza como si fuera un nuevo préstamo. Entonces usted tiene ahí que devolver 1.123 pesos, no 60 pesos que hubiera correspondido por el interés del segundo año, nada más, sino 63 pesos más, que es el interés del primer año.
y así sucesivamente a medida que usted no paga los intereses al prestamista. Esa es la mecánica más simple que yo he encontrado esta fórmula de explicar, porque finalmente, como ya eso las últimas décadas pareciera ser que no se estudia, porque ha desaparecido nadie habla del interés compuesto, entonces eso se olvida, no se entiende y no se sabe que eso es acumulativo, y así sucesivamente por los años o los periodos de tiempo del préstamo que usted no ha cumplido y que debe pagar, obviamente, para saldar su deuda. Bueno, esto que parece tan sencillo, bueno, se traduce en esta fórmula que ustedes ven acá, del interés compuesto, donde la deuda al final es la deuda al final del periodo de tiempo pactado en el préstamo. 12 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 30 años, 100 años, como hay un préstamo que tenemos, creo que por 100 millones de préstamos, un préstamo que sacamos en el gobierno del señor Macri a 100 años. Bueno, será a 100 años. P es el préstamo o el principal, es lo que fue prestado. P son los 1.000 pesos. Por el periodo de tiempo que usted tardó en devolverlo. Mensual, semanal, diario, anual, en fin. Ese es el tiempo pactado. Y N es la cantidad de periodos de tiempos que se pactaron para la devolución del préstamo. Vuelvo a repetir, la cantidad de periodos, anual, mensual, semanal, diario, etc. Lo que usted haya pactado en su contrato de pago del préstamo. Que se resuelve y que en una fórmula que ustedes ven en este otro gráfico. En el gráfico número 26, ustedes ven la fórmula exponencial y ustedes ven que es I igual a la X. ¿Por qué? Porque el crecimiento del interés compuesto es exponencial y constituye la esencia de la usura o del préstamo interés. Porque eso se va acumulando y se va transformando en capital y así sucesivamente a medida que pasa cada periodo, usted tiene más préstamos porque se le suma el interés que no pagó y eso le va acumulando de forma tal que si usted se fija en esas reproducciones en dos ejes, X e Y, uno, un préstamo de 1.000 pesos a 40 años al 12%, y el de la derecha es un préstamo a 70 años al 6%. Y ustedes ven cómo crece distinto cada una de esas curvas y cómo esas curvas se verticalizan. Porque cuando el crecimiento es exponencial, la curva tiende a ser vertical. Cuando más exponencial es, más vertical es. Por eso son las sumas astronómicas de nuestra deuda externa. ¿Por qué? Porque una de las cosas y de las mentiras que se dicen actualmente, o mejor dicho, que no se dicen,
es que en lugar de pagarse las cuotas que hay que pagar, creo que la última no se pagó, sino que se refinanció. ¿Qué quiere decir? Se acumuló al capital inicial prestado. Usted no lo pagó, entonces ese capital, esa cantidad de intereses que no pagó, se le suman al capital originariamente prestado y que, por supuesto, constituye, y sobre eso se le van a imponer los intereses que correspondan y que usted ha pactado. Por eso se va multiplicando cada vez más. Y por lo tanto, todo esto es una bola de nieve, esa es la figura, una bola de nieve que se va agrandando cada vez más, cada vez más. Esa es la lógica explicada así en 10 minutos para aquellos que no recuerdan el problema del interés compuesto y de lo que implica el interés compuesto, lo que implica el endeudamiento y lo que implica sacar préstamos. Por eso no pueden aceptar los que votan y deciden, no pueden aceptar que le vengan a prometer más deuda o que van a traer más dólares con deuda o porque el Fondo Monetario Internacional va a hacer otro préstamo o porque el señor Trump a través del Tesoro norteamericano no va a prestar directamente. Eso no debemos aceptar más. Basta ya de eso. Porque no se puede pagar, es impagable, estimados amigos. Esto es impagable. Es impagable. No hay capacidad productiva, porque simultáneamente con la crisis que estamos viviendo se está destruyendo el aparato productivo. Y no le quiero decir qué va a pasar si además de esas dificultades financieras y contables, simultáneamente la destrucción del aparato productivo por efecto de las medidas económicas que toma el presidente Milei, ocurrieran desastres naturales de gran significación, de gran dimensión, y arruinara todas las cosechas o gran parte de las cosechas argentinas y matara a la mayor parte del ganado en pie que todavía tenemos en los campos. Porque con eso no se va a poder exportar por lo menos un año o más de un año. No se va a poder exportar. Y al no haber exportaciones no va a haber entradas. Por eso le digo, siempre que todo vaya bien, siempre que no estemos en los últimos tiempos, que no lo sabemos, siempre que no vaya a pasar nada que pueda dificultar las exportaciones agropecuarias y mineras, que son las que nos producen los dólares genuinos que entran al país sin préstamo. Bueno, esta es una representación gráfica del usurero y esa actividad de tragar las monedas, esa representación gráfica de esa actividad de la usura, es fielmente lo que ocurre si eso fuera físico. Si eso fuera físico. Es así como engorda el usurero. Lo que hay en la parte superior son los intereses que ha ganado por el mero transcurrir del tiempo. El solo transcurrir del tiempo. Sin que el usurero haga ningún tipo de actividad física o le demande su trabajo a algún tipo de actividad manual, física o intelectual. Nada. Cobra por prestar, por entregarle determinada cantidad y recogerla al año, 2 años, 5 años, 10 años, 40, 70 años.
Esa es la esencia del usurero. Hay algunos condicionantes que pueden empeorar esta situación. Fíjense. Y son condicionantes internacionales, como se dijo. Porque existe incertidumbre y confusión en el desorden internacional. Hay incertidumbre respecto a las relaciones de poder y a los alineamientos derivados entre las potencias y entre las grandes naciones o simplemente entre las naciones. Se ha roto el orden internacional, está roto. A partir de la guerra en Ucrania, eso se rompió. Mañana se reúnen Trump y Putin. Yo hoy no les podría decir, por eso no quise tocar ese tema, no quise hacer adivinanza. Nadie sabe a qué se va a llegar, qué es lo que se va a convenir entre rusos y norteamericanos. Nadie sabe cómo va a terminar eso, esa reunión en Alaska. Así que estaremos pendientes de sus resultados para ver en qué forma o qué manera y si en algo influyen sobre la actividad económica en lo que a nosotros nos corresponde o nos pueda corresponder. En Estados Unidos la situación no es clara, tampoco es buena. Las acciones bajan, los bonos bajan, el dólar baja, el peor año después de 1973. Son hechos sin precedentes los que están ocurriendo económicamente en Estados Unidos. El capital internacional, no digo el capital norteamericano, sino el internacional, que siempre iba a Estados Unidos porque era el lugar más seguro, más productivo, no va, se alejan de los Estados Unidos, salen de los Estados Unidos. Por eso el dólar baja. La creencia de que el dólar perduraría en su hegemonía de manera mágica ha sido una constante a lo largo de 1945 hasta nuestros días. Se creyó porque habían triunfado rotundamente en la Segunda Guerra Mundial y disponían de los artefactos nucleares que lanzaron sobre 2 bombas atómicas sobre Japón, que eso era suficientemente disuasivo para que el orden creado después de la Segunda Guerra Mundial, como dije anteriormente, era una cosa apreciada como mágica, estimada como mágica, pero que en realidad no era mágica. Ustedes ven que no, se ha perdido el miedo. Se ha perdido el miedo que se tenía hasta el fin de la Guerra Fría con la caída de la Unión Soviética en 1991. Desde entonces se ha perdido ese temor reverencial que se tenía al armamento nuclear. La gente mundialmente no está asustada, no le interesa, no se preocupa, es indiferente. El dólar no podía, digamos, perdurar eternamente. Porque el imperio no podía tampoco durar eternamente como muestra la historia. Los imperios, ninguno ha perdurado eternamente por los siglos de los siglos. Sí, algunos han tenido más vida como imperios, 4, 5, 6 siglos, 3 siglos. Pero esto no ha sido así. Esto llevamos apenas, ni siquiera llevamos todavía 2 siglos de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos no tiene ni la riqueza, ni el poder que alguna vez tuvo. Hoy no lo tiene. Hoy la situación de estado de poder nacional norteamericano es muy distinta a la que tenía en 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética. Hoy Estados Unidos no tiene el mismo poder que tenía en 1991. Cuando se disolvió la Unión Soviética. Sí se puede decir que Rusia hoy es mucho más poderosa que lo que estaba en 1991, cuando disolvió la Unión Soviética y pasó a ser la Federación Rusa actualmente vigente desde esa fecha. Hay que dejar claro, señores, que la posición hegemónica, el hegemón único casi que quedó después de 1991, materializado en Estados Unidos, y que ellos se lo creyeron, por lo menos hasta el 2005, 2010 en última instancia. Ese poder de Estados Unidos, esa posición privilegiada, hegemónica, en la que quedó en el mundo a partir de 1991, se construyó en función del poder nuclear combinado con el rol que adquirió el dólar en el mundo. A partir de 1973, cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar, del oro al dólar. Esa fue la primera crisis, gran crisis, que ocurrió en 1960, poco mencionada, enterrada en la historia, apagada como para que todos creamos o hayamos creído tantos años de que el poder hegemónico de Estados Unidos era inamovible, era mágico, eso no cambiaba más. Lo que pasa que los Estados Unidos abandonó progresivamente su capacidad de producción y se trasladó esa capacidad de producción a Asia, Brasil, India y a otros países subdesarrollados. No es que desapareció del mundo, salió de Estados Unidos y se fue a esos países. Y enriqueció a esos países, hizo más poderosos a esos países que fueron recibiendo lo que antes producía Estados Unidos. Por eso hoy Estados Unidos está en una grave crisis militar, porque no tiene capacidad de producción de misiles. Por ejemplo, los misiles estos famosos antimisiles, no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero pueden producir, son los más caros y eran hasta que salieron los misiles rusos ultrasónicos, eran, digamos, los más renombrados. Hoy con esos nuevos misiles, esos misiles son ineficaces frente a los misiles rusos dotados varias veces la capacidad, la velocidad del sonido. Eso ocurrió muy rápidamente y eso fue producido por las corporaciones internacionales, las multinacionales, particularmente las grandes corporaciones financieras que son dueñas de la producción física del mundo, industrial y agropecuaria. Por otro lado, China e India tienen un proceso de crecimiento industrial
y productivo más rápido que Estados Unidos. Y eso también aceleró la caída del dólar. El que permitió este desbalance del dólar y de poder entre Estados Unidos, China, India y otros países fue el Estado norteamericano. El Estado norteamericano como Estado practicó y se adhirió a la ideología liberal sin tener en cuenta el interés nacional norteamericano, el interés de poder de la nación norteamericana. Y obviamente apartó al Estado de su función reguladora y de planificación y vigilancia del equilibrio de todos los factores económicos que hacen al poder nacional. El responsable de eso, no solo que los rusos y otras naciones, China, India, Irán, Pakistán, etcétera, etcétera, Brasil, tuvieran más capacidad productiva, sino que además el Estado norteamericano se desentendió de muchas de sus funciones, especialmente de la seguridad nacional. Creyó que todos dormían como dormían ellos y que el temor casi religioso a los Estados Unidos por su poder nuclear era inamovible, era inconmovible, y no lo fue, no lo es. Hoy el poder nacional norteamericano está altamente desafiado por esa potencia de los BRIC. Por eso hay un desbarajuste, hay un gran desbarajuste respecto al dólar. Por eso el dólar se está desvalorizando, está cayendo de valor. En última instancia, señores, si yo tuviera que hacer un gráfico que sintetice gráficamente cuál es el poder en el mundo, fíjense en esta imagen. Es el mundo cerrado, y está cerrado por un gran candado, y el que tiene la llave en el candado es Mamón, es el poder del dinero. El mundo hoy está dominado por el dinero. El Dios del mundo de hoy es Mamón, es el mamonismo, el culto a Mamón. Ese es el poder real, suplementado con los poderes militares que derivan de la gran capacidad económica, monetaria y financiera de Mamón. Mamón se adueñó del mundo, es el rey del mundo. Así que el poder no está en el Congreso norteamericano. El poder está en los bancos, en las grandes concentraciones de las corporaciones financieras mundiales, que son, diría, monopólicas en cuanto a un reducido grupo de personas. Reducido grupo de personas. Ellos son los que controlan, son los mamones que viven y reinan sobre este mundo. Por eso, como Mamón es contrario a Dios y a todo lo que Dios significa, recordemos lo que decía el padre Membiel respecto a nuestra problemática argentina, que Argentina, según él veía hace 50 años, no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí. Si Dios lo quiere, si Dios lo dispone, si Dios aprueba
nuestra conducta como pueblo y nuestra fidelidad como pueblo. Si no, Dios no nos va a ayudar. Por más que lloremos, roguemos, nos arrastremos, Dios no nos va a ayudar. Y como Dios es incompatible con Mamón y todo lo que el mamonismo representa, porque Mamón es el diablo, es Satanás. Hoy una vez más vamos a luchar espiritualmente contra Satanás con la oración de San Benito, que todas las veces la estamos recordando en este año, y que dice así: la Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía, fuera Satanás, va de retro Satanás, no me aconsejes vanidades, tú solo brindas cosas malas, bebe tú esos venenos. Amén. Queridos amigos, nuestro último ruego es el que se expresa en esta bandera en cuyo centro se encuentra el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, salva al pueblo argentino. Hagamos nosotros este esfuerzo de colocar el corazón de Jesús en el centro y como Padre eterno y Salvador único de la Argentina, el Sagrado Corazón de Jesús. Sálvanos, Señor. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias por su generosidad. Muchas gracias por su atención y esperamos encontrarnos, si Dios lo permite, dentro de 14 días. Muy amables y lo mejor para ustedes y que Dios los bendiga.